of intellectual misery. Liberty is the light worth fighting for. A torch of hope grows ever brighter, and the Big Brothers are charged with keeping its flame alive! Sean todos bienvenidos a otro episodio de The Big Brothers Podcast, un espacio en el que hablamos sobre la realidad actual, sobre la política, la economía. Y bueno, ahora estamos haciendo unos episodios bastante interesantes sobre algunos temas que están ocurriendo, que pueden ser temas históricos o temas de actualidad. Y bueno, justamente en el episodio de hoy vamos a hablar del tema de Irán. Es un tema que está muy en boga justamente por todo este conflicto que está ocurriendo entre Irán y los Estados Unidos. Como siempre, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos en YouTube, en X, en Spotify y en TikTok. En las cuatro redes estamos de igual manera como The Big Bros Pod. El día de hoy me acompaña Julio Pierraldi. ¿Cómo estás, Julio? Todo muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, que les habla Nixon Piñango. Y bueno, vamos a tratar de hacer esto como una conversación, aunque creo que yo voy a silenciarme un poco y dejar un poco que Julio hable, que es el mayor experto en de los que conformamos el grupo de The Big Brothers Podcast, el más experto en este tema. Bueno, el conflicto de Irán ha estado recientemente muy en boga por esta invasión estadounidense o este ataque, en realidad más que invasión, de los Estados Unidos en contra de el régimen teocrático liderado por el ayatolá Ali Khamenei, en este caso. Y bueno, han ocurrido muchísimas noticias recientemente. Yo creo que sería bueno, Julio, que nos pusieras un poco, digamos, en sitio, ¿no? Que nos actualizaras de cuáles son las últimas, qué es lo más actual que se sabe y qué es lo que ha venido pasando estas últimas semanas. Bueno, lo cierto es que el escenario en Irán es muy cambiante recientemente, ¿verdad? Hace apenas una semana, Estados Unidos, en coalición con Israel, empezó unos ataques aéreos fundamentalmente sobre Teherán y otras ciudades de Irán, con el objetivo de, si no derrocar, por lo menos ablandar al régimen de los ayatolás en Irán. De momento han aniquilado al quien era el antiguo ayatollah, Jemen, y a su sucesor. También se sabe que asesinaron al quien fue en algún momento el presidente de Irán, Ahmadinejad, y también han decapitado a ciertas otras figuras de lo que es el poderío político de Irán, y han estado bombardeando consecutivamente muchas de las instalaciones militares y de represión de lo que ellos llaman la Guardia Revolucionaria iraní. Sí. Bueno, justamente esto le escuchaba a un periodista estadounidense hablar de este tema y decía que los Estados Unidos el año pasado hizo los famosos bombardeos con las bombas de penetración para acabar con los búnkeres en los que se estaba, eh, digamos, fraguando, o uno de los principales búnkeres en los que se estaba fraguando el sistema, el sistema nuclear, o todo este programa, digamos, nuclear de Irán, que es muy controvertido porque ellos dicen que no es o no es la intención de ellos obtener un arma nuclear, pero los Estados Unidos aparentemente están muy seguros de que sí, ese ha sido el objetivo. ¿Cuál es la opinión que tienes al respecto? Mira, no es ni siquiera una opinión. El instituto o la agencia internacional que se encarga de monitorear este tipo de desarrollos, que es la Agencia Internacional de Energía Atómica, ella normalmente envía unos emisarios o unos inspectores a
los diferentes países a verificar el desarrollo de los reactores nucleares y qué es lo que está ocurriendo allí. Lo que está ocurriendo en este momento es que Irán había enriquecido uranio al 60%. Solo para explicar un poco lo que significa, el uranio que se utiliza dentro de las armas nucleares está enriquecido al 90% normalmente. Es uranio 236 al 90%. 60% ya es una proporción que es muy normal o que es muy fácil hacer una transición de allí al grado de uranio que se requiere para las armas nucleares. En teoría, el país o la Guardia Republicana iraní ya tenía un acumulado de material que era suficiente como para elaborar entre 10 y 11 bombas nucleares. Y esto está confirmado por esta Agencia Internacional de Energía Nuclear. Esto no es una elucubración, esto es algo que en efecto fue verificado y que Irán no negaba. Eh, Irán se convirtió en lo que se llama un país umbral, que está a punto de convertirse en un país con capacidad nuclear, pero que no ha llegado al desarrollo de un arma. Y ellos reclamaban que no. El gran problema es que para los reactores nucleares el enriquecimiento no necesita ser de ese nivel. Con niveles muchísimo menores de lo que tenían, ya era posible que ellos efectivamente operasen sus reactores nucleares. Lo que se cree es que ellos estaban tratando de tener una estrategia diplomática donde ellos se ponen en el umbral a una capacidad que ellos cuentan en días para poder tener material nuclear. Entonces, eso combinado con la capacidad que ya tiene Irán de producir armas de largo alcance, en casos de sus cohetes y sus misiles que ya llegan a los 2.000 kilómetros, de hecho, a distancia suficiente para atacar Israel, es lo que genera esta alarma. Es decir, bueno, ya esta gente tiene suficiente material para producir 10 armas nucleares y además tienen la capacidad de hacerla llegar. Claro, todavía no se conoce que tengan la capacidad de ¿cómo se dice en español? Hacer la miniatura del sistema lo suficiente para, de hecho, instalarlo en el cohete y enviarlo, pero eso sería cuestión de quizás meses o unos años, no mucho más allá. Y eso es lo que realmente crea la alarma. Efectivamente, el material nuclear existía, estaba verificado, pero no estaba todavía al grado necesario para armas nucleares, pues estaba bastante cerca. Lo que ellos estimaban eran días nada más. Bueno, esto ocurrió, digamos, el bombardeo hacia las instalaciones del programa nuclear de Irán el año pasado, hace aproximadamente unos meses, no recuerdo exactamente los meses, pero recuerdo sí que en ese momento, cuando Trump salió a dar las declaraciones de que habían hecho este bombardeo, que además fue una operación bastante interesante en el que se utilizaron unos aviones que tenían mucho tiempo sin ser utilizados, que son estos cazas que no pueden ser detectados por radares y que llevan estas bombas que son ultra pesadas que pueden destruir búnkeres a muchos metros por debajo de la tierra, ¿no? En el momento en el que Donald Trump hizo esa declaración de que habían hecho el ataque, dijo que habían acabado básicamente con el programa nuclear, pero siempre hubo como escepticismo en ese sentido. Sí, es correcto. Y la gran razón por el escepticismo es los inspectores no pudieron tener acceso a esas instalaciones, ni tuvieron acceso a ninguna otra instalación en Irán. Así que nunca se pudo confirmar la presencia del material, ni dónde estaba, ni qué estaban haciendo con él. Incluso se sospechaba que lo habían transportado fuera de las instalaciones que bombardearon a tiempo antes de que esto ocurriese. Por lo tanto, quedaba siempre la duda, sobre todo para Israel y para los Estados Unidos, de que ellos hubiesen logrado el objetivo que ellos estaban buscando cuando bombardearon estas instalaciones. Por eso, bueno, siempre ha quedado el cuestionamiento de si efectivamente Irán ya estaba fuera de capacidad para producir la bomba o no. Siempre, una de las cosas que hablan más que todo la izquierda con respecto a este tema de Irán o con respecto a cualquier incursión de los Estados Unidos y de Israel en Medio Oriente, se habla sobre el derecho internacional y sobre la legitimidad que tienen este tipo de ataques hacia territorio de esos países. En este caso, Israel siempre ha justificado sus operaciones tanto de inteligencia como en este caso de ataque hacia Irán en
una especie de conflicto histórico que han tenido ellos justamente a partir del surgimiento de la revolución iraní en los años 70, siendo que los ayatolás siempre han sido enemigos declarados de Israel, ¿no? Eh, y bueno, me gustaría que hablaras un poco más en profundidad de ese contexto histórico en el que se dan esos ataques, de dónde surge la enemistad entre Irán e Israel, por qué Irán es un país muy conflictivo en la zona, qué tienen que ver los países árabes en todo esto. Si nos puedes hablar un poco más acerca de esto. Claro, mira, vamos por partes. El conflicto entre Irán e Israel comienza verdaderamente a partir del año de 1979, que es cuando ocurre la revolución iraní, donde efectivamente Ruhollah Khomeini, que es quien fue el primer ayatollah de Irán, bueno, que fue el primer líder supremo del Shia en Irán, comienza la revolución en ese año. Antes de esto, con el Shah, que era el antiguo rey o emperador de Irán, más bien las relaciones eran muy amigables y eran considerados incluso aliados. ¿Qué pasa? Cae la monarquía, viene el ayatollah a tomar el poder, Ruhollah Khomeini, y él considera a Israel como un instrumento del imperialismo de los Estados Unidos. E inmediatamente le declaró la guerra. Estuve asociado al hecho de que Khomeini era un radical chiita, un religioso chiita que impuso un sistema teocrático en Irán y que vio en Israel su mayor enemigo. Desde ese entonces para acá, estamos hablando del año 79, eso serían aproximadamente, bueno, ya llevamos 47, 46 años en ese proceso. Irán busca diferentes maneras de atacar a Israel, perdón. Entre ellas estuvo el financiamiento de movimientos terroristas en las zonas aledañas a Israel, como es el movimiento del Hamas, también el Hezbollah en el Líbano, apoyando movimientos insurreccionales más pro-chiitas en el Medio Oriente, como son los Houthis, más en las proximidades en Irak. Ellos financiaron y promovían las guerrillas chiitas que dominan dominan o tienen gran actividad en Irak. Y desde ese entonces, desde 1979, Irán e Israel han sido enemigos. Antes de eso, este problema no existía. Para Israel y Irán es un enemigo fundamental, es una cuestión de supervivencia. Y todo esto es porque está fundamentado en principios religiosos y en visiones bastante radicales del Islam y de la sociedad que tiene la jerarquía iraní. Entiendo. Sí, bueno, capaz este tema lo podremos tratar un poco cuando hablemos un poco del Islam, cuáles son las diferencias entre los chiitas, los sunitas, por qué en Irán hay un régimen más que todo chiita, y cuáles son las diferencias entre ambos, etcétera. Pero me gustaría que hablaras un poco más acerca de el origen de esta revolución islámica. ¿Quién es esta persona? El ayatolá Khomeini, que fue el primer ayatolá, que la gente me da mucha risa porque muchos periodistas están confundiendo a Khamenei, que es Khomeini. con Khomeini, sí. Sí. No son la Siempre misma pasa mucho. persona. No, mira, Y, te continúo. sí, sí. Bueno, para terminar la pregunta, eso, básicamente. De quién es esta persona, cuéntanos un poco de su exilio en Francia, un poco también del origen del régimen moderno, y eso, básicamente. Correcto, mira, yo creo que deberíamos comenzar un poco quizás más atrás. Vamos a comenzar un poco desde qué es Irán, de dónde surge Irán. O sea, Irán es una civilización, o Persia, una civilización que Sí, tiene sí, 2500 años. más o menos. Estamos hablando de Ciro el Grande, de la batalla de las Termópilas allá contra los espartanos y todas aquellas historias que conocemos. Es una civilización que tiene muchísimos años de cultura, no son nuevos, no son unos bárbaros como nos los han pintado muchas veces, para nada. Es un pueblo que tiene un historial gigantesco en comparación con muchos otros pueblos
de la humanidad en general. Pero bueno, las cosas que son importantes para el día de hoy, mira, uno de los eventos importantes es, por ejemplo, el fin del Imperio Sasánida, que es cuando ella por allá en el año 635, creo que es cuando finalmente ellos se convierten en parte del mundo islámico. En ese momento Irán era un país suní, no era un país chiita todavía. Creo que estoy confundiendo el año ahí, porque el año 635 creo que es la batalla de Karbala, pero Sí. cuando era todavía el imperio sasánida, y antes de eso, Irán era un país que era zoroastrista. Esa era su religión, que es una de las religiones bases de donde sale el cristianismo, y sale el judaísmo, y sale el mismo islam, que tiene unas creencias que cuando las analizas se parecen muchísimo a las creencias que todas estas culturas monoteístas comparten. Creen en los ángeles, creen en un Dios supremo único, muchas cosas que se podría conversar. Cae el Imperio Sasánida, viene el califato, se convierten en sunis, pasan muchísimos años de esa manera, hasta que en el año 1501 Ismael I decide diferenciarse del Imperio Otomano, que es suní, es de dominación suní, y convierte a su país en chiita, que es una tradición que viene desde la batalla de Kerbala, que es una diferenciación en el Islam, que yo creo que tú vas a hablar un poquito más de eso más adelante. Sí. Que bueno, voy a dejar que lo expliques más adelante. Bueno, pero diferencia a los que creían en una vertiente que descendía directamente del profeta, y los que eran más políticos. Eso te lo dejo más adelante. Pero bueno, en 1501 es cuando verdaderamente Irán se convierte en un país chiita, pero hasta este punto todavía no era una cuestión radical. Pasan los años, el imperio persa cae en un proceso de decadencia, y para el siglo XVIII y hasta principios del siglo XX se convierte en un títere prácticamente de imperios más grandes como el ruso y el británico, que hacían lo que les diese la gana allí. Tenían concesiones que la dinastía Qajar, que fue la anterior a la Pahlavi, le entregaban libremente. Era una monarquía absolutista, no tenían ningún tipo de control de un parlamento, los contratos se entregaban sin verificación de nadie, no había verdaderamente un concepto de nación, simplemente era un negocio entre dos grandes potencias que habían decidido dividirse el poder en ese país, hasta el punto de que en el año de 1907 había lo que llaman, si mal no recuerdo, la conferencia de San Petersburgo o de Johannesburgo, una conferencia en Rusia donde entre rusos y británicos ellos se dividen Irán entre el norte y el sur. El norte se lo dejan a los rusos, el sur se lo dejan a los británicos, y el centro es un área neutral, y nunca llamaron a Irán a participar en estas negociaciones. Simplemente se dividieron el país de esta manera. Llegamos al año de 1906 y comienza una revolución, que es una revolución constitucionalista. ¿Quiénes se suman a esa revolución constitucionalista? Se suman todos los intelectuales iraníes, se suman las autoridades clericales chiitas iraníes, se suman los artesanos, se suman básicamente la burguesía y demandan que se establezca una constitución, y que se establezca un parlamento, y que Irán se modernice hacia una monarquía republicana. Esto ocurre, claro. Ante todo esto hay una resistencia de los dos poderes, que son los rusos y los británicos, para que esto no ocurra. De hecho, esto es lo que se llamó el Gran Juego. Era como Rusia y el Reino Unido manipulaban la política para dominar Irán, porque Irán era una cuestión estratégica. Irán era el punto de acceso entre lo que era Rusia y la India británica, e incluso el camino hacia Europa. Y eso era muy importante. Bueno, en pocas palabras, de 1906 hasta 1911 ocurre esta revolución. Los rusos activamente entran en Irán y tratan de evitar de que esto ocurra. Los británicos se alían con los rusos para que esto no ocurra, se alían con la monarquía, y en 1911 toda la revolución constitucionalista
se cae, se va, se disuelve. Pero esa fue verdaderamente la primera revolución que tuvo Irán y fue la primera revolución en busca de un Estado moderno, donde en lugar de tener una monarquía absolutista, fuese una representación popular con un parlamento y que las decisiones se tomasen con cierto grado de accountability, de responsabilidad de parte de los gobernantes hacia los representantes del pueblo. ¿Qué pasa? Nos movemos unos años más adelante, llegamos al año 1921 y surge un personaje dentro del ejército iraní, que su nombre era Reza Shah Pahlavi, que fue el primer rey de la dinastía Pahlavi. Él era un oficial iraní que había entrenado dentro de la brigada cosaca iraní rusa, que está entrenada por los rusos, que decidió dar un golpe de Estado y deponer a la dinastía del momento, que era la dinastía Qajar. Este señor se monta en el poder y este señor es un reformista, él es un nacionalista y él trata de establecer nuevas reformas. Primero que nada, devuelve parte de su poder a Irán mismo, trata de establecer ciertos controles a la influencia extranjera que era tan poderosa de Rusia y del Reino Unido en particular, y además también corta el poder clerical sobre la civilización persa. Él es el que de hecho decide cambiarle el nombre de Persia a Irán, y bueno, comienza un proceso de reformas institucionales. Los tribunales dejan de ser tribunales Sharia, se convierte en más en tribunales un poco más occidentalizados, y él lo que está tratando es de copiar otras autocracias modernizadoras, como por ejemplo la de Atatürk en Turquía, que estaba ocurriendo muy a la misma vez después de la Primera Guerra Mundial. Entonces él trata de llevar Persia a convertirlo en un reino un poco más parecido a Occidente. Claro, eso empieza a despertar cierto resentimiento entre los cleros chiíes. Todo el poder clerical se siente afectado, pero más o menos el país empieza a funcionar un poco más occidental. Él, de hecho, es el primero que prohíbe que se use el velo. Las mujeres estén forzadas a utilizar el velo en el país. Nos vamos más adelante, llegamos a 1941, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, y los sospechosos habituales, que son los rusos y los británicos, deciden invadir Irán porque consideran que el Shah, que es el emperador en este momento, Reza Shah Pahlavi, es muy pro Alemania. Y bueno, eso tendría cierto sentido si consideramos que Rusia y Gran Bretaña fueron los que estuvieron por mucho tiempo manipulando el destino de Persia. Bueno, lo consideran que está muy cercano a Alemania, y ellos deciden entrar, invaden a Irán y toman a su hijo, que se llama Mohammed Reza Pahlavi, y lo ponen en el trono de Irán. El Shah se tiene que retirar y su hijo se convierte ahora en el rey, y está un poquito más vinculado o ligado a todas las potencias occidentales que estaban peleando contra Alemania en aquel momento. De hecho, una de las... Tenemos un video de ese momento, ¿no? Sí, creo que sí, si quieres lo puedes poner. Si podemos ponerlo para que la gente vea. Bueno, a veces la coronación un poco más adelante, esa es la del 67. Esta es la del 67. En verdad, Reza Pahlavi, yo creo que sí salen algunos fragmentos de Reza Pahlavi en el 41, cuando estaban los aliados en el país. Esto ya es con Sadek. Este es él cuando era un niño, y ahí sale con su papá, que era Reza Shah Pahlavi. Bueno, Mohammed Reza Pahlavi toma el poder en 1941 y se convierte en el Shah de Irán. ¿Qué ocurre? Bueno, se acaba la guerra, los rusos y los británicos eventualmente se retiran del país, y Mohammed
sigue teniendo relaciones buenas con Occidente, pero hay muchísima influencia en el país, sobre todo ahora que en ese momento habían descubierto petróleo y están extrayendo el petróleo, y hay la presencia de la que se llamaba la Anglo-Iranian Oil Company, lo que más adelante se convirtió en British Petroleum, y de ahora en adelante me voy a referir a ellos como British Petroleum. ¿Qué es lo que ocurre? Llegan los británicos y antes cuando todavía estaba la previa dinastía, la anterior dinastía, ellos habían hecho exploraciones del país y habían conseguido grandes yacimientos de petróleo, entonces se quedaron con la exclusividad de esas explotaciones. Esto transcurre, Mohamed Reza Pahlavi es muy suave con ellos, básicamente, y con el tiempo los iraníes empiezan a resentir que los británicos en particular tienen una presencia muy fuerte en su país y tienen un dominio muy grande, sobre todo en la parte de la industria. Irán en este momento solamente cobraba 16% de las regalías de todo lo que se extraía del petróleo. Gran Bretaña se estaba quedando con el resto. Estamos hablando de 84% de las regalías totales de la explotación petrolera de su país se estaba yendo completamente para el Reino Unido. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a surgir un movimiento más nacionalista. Ya Irán venía de un proceso donde eso se había estado gestando desde principios del siglo. O sea, estamos hablando que estamos en 40, 50 años y la situación no había mejorado y la gente quería más cambio. Aparece el Frente Nacional y aparece un señor que se llama Mossadegh, que también tenemos un video por allí, quien en el año 51, siendo un monarquista, gana las elecciones para convertirse en el primer ministro. Es nombrado primer ministro de Irán, y es esta persona quien empieza a fomentar que hayan cambios en Irán. Lo que él hace es sencillamente nacionalizar la industria petrolera y quitarle a los ingleses su participación en este negocio. Por supuesto, esto genera una reacción de los ingleses. Estamos hablando ya del año entre 51 y 53, que es cuando lo derrocan. Los ingleses se quejan ante las Naciones Unidas, hacen un boicot de Irán, eso genera un conflicto interno, emerge un conflicto interno entre el Shah, Mohammad Reza Pahlavi, y este señor Mossadegh, y efectivamente el Shah tiene que casi que abdicar de salir corriendo de Irán porque Mossadegh le gana. Mossadegh tiene el apoyo popular. Podemos decir muchas cosas de Mossadegh en cuanto a que, bueno, que quizás la nacionalización no fuese la mejor estrategia, que capaz lo hubiese privatizado de otras maneras, pero lo cierto es que anterior a lo que Mossadegh estaba haciendo, Irán estaba siendo explotado por los ingleses sin ningún tipo de beneficio para ellos, para su propia gente. Entonces Mossadegh nacionaliza la industria petrolera, viene la resistencia inglesa y los ingleses deciden derrocar o facilitar el derrocamiento de Mossadegh, y ellos involucran a los americanos. Hasta este punto los americanos no tienen ningún negocio. No pinchaban ni cortaban en ese momento. No. Y efectivamente los americanos estaban en contra de tumbar a Mossadegh. Ellos no veían la necesidad de hacerlo, pero los ingleses parecía que hubiesen manipulado a los americanos a hacerlos pensar que Mossadegh era procomunista, cosa que no era la realidad. Pero, de nuevo, podríamos criticar muchas de las políticas de Mossadegh. Incluso Mossadegh cometió grandes errores, como él se empezó a adjudicar muchos poderes, empezó a tomar políticas de emergencia y hacer cosas que podríamos criticar muchísimo, pero Mossadegh no era un comunista, era un nacionalista iraní. Y lo que ocurrió fue que estamos en el medio de la Guerra Fría. Cuando tú le decías a los americanos, todavía se lo dices hoy en día, le dices comunismo, socialismo, y los tipos saltan, y no necesariamente es real. En ese momento era un bogus o un fantasma lo que estaban presentando a los americanos, pero reaccionaron y ellos entendían, bueno, Irán es un país estratégico, Irán tiene reservas energéticas bárbaras, Irán está en el medio, pegado a nuestro principal adversario, que es la Unión Soviética, y nos permite acceso a toda Asia Central. Decidieron no. Y bueno, además tenías la aparición de todos estos pozos petroleros también en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, y ellos controlan el acceso marítimo a esa área.
Sí, y ellos tenían el estrecho de Hormuz y dijeron, bueno, vamos a intervenir. Y entonces la CIA y el MI6 o el MI6 ponen o organizan lo que llamaron la Operación Ajax, que fue una operación para el derrocamiento del señor Mossadegh. Iniciaron unas campañas de publicidad contra Mossadegh, empiezan a enlistar gente, a parlamentarios y a políticos que pudieron corromper para su causa, y empiezan a buscar oficiales del ejército que fuesen más leales a las fuerzas del Shah que había estado depuesto. Entonces, efectivamente, en el año 1953 se da un golpe de Estado y el señor Mossadegh pierde el poder. Pero todo esto fue sencillamente una manipulación y fue uno de los más grandes errores estratégicos de geopolítica que se han cometido. Cae Mossadegh, lo ponen preso y llega a su destino, y traen de vuelta a Mohammad Reza Pahlavi, quien se convierte de nuevo en el Shah, de nuevo en el emperador o el rey de Persia. Vale acotar, esta estrategia de poner gobierno se la copia la CIA del MI6 y la empieza a exportar a otras partes. Es que aquí vemos los orígenes de muchos de los errores estratégicos geopolíticos que se han cometido a lo largo de la historia. ¿Qué ocurre? Mohammad Reza Pahlavi ya no era una persona muy popular, habían derrocado a un dirigente político que era muy querido, y la única manera que él tiene de mantenerse en el poder es volver con una monarquía autocrática. Sí. ¿Perdón? Absoluta, sí, una monarquía. Sí, no, absolutista, un gobierno absolutista. Entonces Mohammad Reza Pahlavi vuelve y instala un sistema, un aparato de seguridad. La policía secreta en ese momento se llamaba el SAVAK, y sencillamente empieza a perseguir a disidentes políticos, empieza a ponerlos presos. Estamos hablando del año 53, su gobierno se extiende hasta el año 79, esos son aproximadamente 26 años de represión política. Y aunque existía un parlamento, era un parlamento de juguete, de papel, no tenía verdaderamente un papel importante. También comienza un proceso de modernización muy agresiva, pro-occidental, que es mal visto por las personas más tradicionalistas de la sociedad. O sea, no fue un proceso que se hizo poco a poco, sino que se impuso a la fuerza. Para bien o para mal, y afecta muchísimo al clero chiita. En el año de 1963 él inicia un conjunto de reformas que se llamaron la Revolución Blanca, que es precisamente esto. Da cosas como hace una reforma agraria, empieza a quitar propiedad de tierras clericales y cosas que afectan definitivamente al poder clerical chiita. Por ejemplo, promueve el voto femenino, aunque estamos hablando de nuevo de un sistema autocrático, pero promueve el voto femenino, lo cual era revolucionario para cualquier país islámico de la época. Sí. Y esto conlleva a que empiezan a surgir diferentes corrientes contrarias al gobierno del rey. Entre ellos están los marxistas, por supuesto, los comunistas estaban allí, pero no eran necesariamente la fuerza más poderosa. Estaban los liberales, que estaban buscando volver a un sistema más constitucionalista, volver a poner a crear un parlamento que representara a la gente, de poner el aparato de seguridad. Estaban también mucha gente, comerciantes, que se ven afectados por lo que estaba ocurriendo, pero también estaba el clero chiita, que tenía la capacidad de comunicar alrededor de todo el país su descontento y de hecho mover a las masas. Ante esto es que aparece el señor Ruhollah Khomeini, que fue el primer ayatolá o primer líder supremo de Irán, quien en 1963 se pone en contra de las reformas de la Revolución Blanca. Y es por
por eso es esto que él termina siendo expulsado de Irán. Se va inicialmente a Irak y después a Francia, y desde allí, a punta de cassettes grabados con sus mensajes y algunos escritos que podía publicar, promueve la revolución iraní del año 79. ¿Qué ocurre? Poco a poco el descontento va creciendo, llegamos hasta el año 78 y hay unas protestas muy fuertes en las calles, se desmorona el aparato de seguridad del rey y llega al punto donde ni siquiera el aparato de seguridad y el ejército no son operativos más, y el gobierno el rey tiene que abdicar y retirarse e irse al exilio, que lo hace la primera vez, creo que es en Egipto. Ante esto, en el año de febrero del 79, vuelve el señor Khomeini a Irán e impone un sistema jurídico en el que él había estado trabajando, que es un sistema de gobierno, donde la decisión final de todo la tenían el clero chiita. Él creó un sistema jurídico donde, aunque había un sistema republicano por debajo que tiene un parlamento y tiene un presidente, sobre ese sistema se monta un sistema de juristas chiitas, que son quienes toman las decisiones fundamentales del país. Son los que manejan el ejército y la guardia republicana, o sea, los que tienen el poder de las armas y los que tienen el control sobre todas las cosas estratégicas, incluido el arsenal nuclear de Irán, si es que existe o no. Entonces, la república como tal es simplemente un parapeto que está por debajo y que da cierto nivel de creencia de que existe un sistema democrático o republicano por debajo, pero más nada. Y finalmente hay un líder supremo que es el ayatollah, y en este caso fue Khomeini quien absorbió esa posición. Un dato curioso es que dentro de la constitución iraní, dentro de este sistema, se establece que el verdadero líder de Irán es lo que llaman el imán desaparecido, el imán. Es un personaje histórico que se desapareció hace 1000 años, que es el Mesías de la corriente chiita, y que ellos esperan que él algún día vuelva. Y dicen que cuando el señor vuelva, él va a ser verdaderamente el líder del imperio persa. Bueno, él está en la figura dentro de la constitución iraní, es que ese es el personaje que verdaderamente lidera. Esa es la parte del fanatismo religioso que está dentro del sistema jurídico iraní. Bueno, y eso, en resumidas cuentas, es lo que ocurre dentro del año 79. Llega la revolución, los liberales y los marxistas que estaban con este cambio, que protestaron en las calles, básicamente terminan presos y terminan muertos, o terminan desaparecidos, o terminan exiliados del país, porque la revolución islamista se deshizo de todos ellos, y todas las esperanzas de que Irán volviese a los periodos constitucionalistas de 1906 sencillamente pasaron por descontados, y tenemos lo que tenemos hoy en día, que es un estado fundamentalista islámico chiita. Bueno, tenemos imágenes de cómo era Irán antes de la Revolución Islámica, que podría ser, siempre cada vez que veo estas imágenes, me recuerda muchísimo a Caracas, muy probablemente en los años 60, 50, por allí, ¿no? Que es un país básicamente occidental, en el que las mujeres, como pueden ver, podían ir con la cara descubierta, podían usar trajes de baño. Bikini, sí. Exacto, sí. Y en la actualidad, bueno, Irán no es así. Recientemente quizás, después de todas estas rebeliones ciudadanas en contra del sistema de los ayatolás, esta policía digamos, clerical que se ocupa, digamos, de imponer la ley islámica en las calles, como que ha perdido un poco de fuerza. Entonces la gente, probablemente tú veas a Irán en la actualidad
y vas a ver a mucha gente, muchas mujeres sin velo, eh, fiestas como se realizan en Occidente. En estos días se hicieron virales unas imágenes de unos jóvenes también que iban como caminando por las calles de noche y eran mujeres sin velo, sin nada, eh, algo que uno no asociaría, digamos, con un país islámico, ¿no? Claro, no, ha existido un grado de rebelión, sobre todo en las generaciones más jóvenes, porque ellos se dieron cuenta del error que habían cometido sus padres en los años 70 de haber apoyado esta revolución islamista. Pero andar en la calle, para una mujer andar en la calle sin velo puede ser una condena de muerte, eso, básicamente. Y ha pasado. Claro. De hecho, hace un par, 2 o 3 años atrás hubo una de estas primeras grandes protestas, fue porque básicamente paliaron a una muchacha que decidió quitarse el velo y la policía, la Guardia Republicana iraní, que son los guardianes del orden clerical o del orden moral de los ayatolás, decidieron matarlo. Entonces, esto sí, ciertamente ellos están peleando ahorita por eso, pero no es que existe una garantía de que no te pueda pasar algo. O sea, sí, por supuesto, seguramente podrán conseguir alcohol y podrán celebrar, pero es todo debajo de un mercado negro y con el riesgo de que si te capturan o si te ven haciéndolo, termines pagando Podrías muchas estar, cosas por ello. claro. Entonces, sí, no es necesariamente un indicativo de que están bien. Simplemente es un indicativo de que los guardianes están un poco relajados. Y quién sabe cómo están en este momento, donde están bajo ataque, muy probablemente estén mucho más, sean mucho más vigilantes de lo que está ocurriendo. Claro. Bueno, quizás podamos dividir un poco acá la cuestión y hablar un poco del Islam ahora. Después me gustaría hablar de otros temas, como por ejemplo el tema étnico y el tema de la ideología, que no tiene que ver ya con temas religiosos, sino más que todo con estas políticas del Estado, si el régimen iraní es de izquierda o de derecha, o si tiene una cosa y otra. Pero no sé si, por lo menos en el caso del Islam, ¿te gustaría saber algo en particular o quieres que yo hable No, si sin quieres, parar? puedes explicar básicamente la diferencia entre los sunnis y los chiitas inicialmente. Yo creo que eso es fundamental para que se entienda por qué existe la división entre el mundo árabe de los países como Saudi Arabia, Arabia Saudita o los Emiratos contra el contraste que es Irán. Bueno, esta división surge básicamente porque se muere el profeta Mohammed, ¿sí? Esto podrá sonar un poco raro, pero Mohammed era visto, digamos, como Jesucristo fue visto en su época, ¿no? Era como una especie de ser divino que lo menos que pensaba la gente fuera que se fuera a morir, ¿no? De hecho, aparentemente se cuenta que las personas que estaban alrededor de Mohammed tardaron alrededor de unos 3 o 4 días en enterrar el cadáver o en sepultar el cadáver porque pensaban que podía resucitar como Jesús, ¿sí? Y claro, evidentemente cuando vieron que este señor como que empezó a sentirse enfermo, se empezaron a preguntar entre ellos, ocurrieron como unas luchas un poco intestinas, a ver quién podía ser el sucesor de su mensaje religioso. Y bueno, lo que sí pasó fue que Mohammed, antes de morir, nombró como líder, no como líder, sino como la persona que se iba a encargar de hacer las oraciones o los rezos a un señor que se llamaba Abu Bakr, que era en ese momento su suegro, era el padre de la esposa, digamos, más joven del profeta Mohammed, que era Isha, ¿sí? Este señor Abu Bakr tenía, digamos, el consenso mayoritario para ser digamos, el califa, que la palabra califa significa vicario, ¿no? Que es como una especie de sucesor de el mensaje, en este caso el liderazgo religioso de un culto, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el Papa en el caso del catolicismo, ¿no? Que el Papa pretende ser el vicario de Cristo. En este caso el califa pretende ser el vicario de Mohammed, ¿sí? Este señor Abu Bakr
lideró, en efecto, el primer, digamos, califato islámico perfecto, ortodoxo, como lo llaman los islámicos, y se cuidó después de dejar un sucesor, pero siempre hubo ese resquemor en una porción, digamos, minoritaria de los islámicos, que eran los seguidores de uno de los yernos de Mahoma, que era Ali. Ali era esposo de la hija mayor de Mahoma. La hija mayor de Mahoma, como todos sabemos, era Fátima, que fue la hija que tuvo con su primera esposa, Jadilla. Y bueno, este señor, que era primo de Mahoma, se casó con la hija mayor, con Fátima, y se volvió una persona muy cercana de su círculo también, al igual que Abu Bakr. Entonces, este señor como que generó una especie de pequeña secta de personas que eran muy devotas hacia él o eran muy fieles hacia él. Entonces, esas personas siempre tuvieron el resquemor de que no fuera Ali el sucesor directo de Mahoma, sino que fuera Abu Bakr. El Islam, después de la muerte de Mahoma, tuvo 4 califas que se llaman los califas ortodoxos, que fueron como los califas que gobernaron a todos los islámicos en su momento, ¿no? Entonces, primero vino Abu Bakr, después que murió Abu Bakr, vino un señor que se llama Omar, ¿sí? Que Abu Bakr se cuidó de decir a la comunidad islámica en ese momento, a la famosa Umma, que su sucesor, en el momento en el que él muriera, iba a ser Omar, ¿sí? Omar fue el que estableció, digamos, este concilio de personas que se encargaban en ese momento de elegir al califa. Sin embargo, ya estaba creciendo este movimiento de los seguidores de Ali que querían que Ali fuera el califa del Islam, ¿sí? Cuando se muere Omar, los señores estos del concilio eligen a un señor que se llama Uthman, que fue la primera persona que recopiló el Corán, porque cuando esta persona Uthman, cuando el Islam se comenzó a expandir por la península arábica y también por Persia, se dio cuenta de que muchos de los mensajes que aparentemente se transmitían eran mensajes que estaban o distorsionados o equivocados, que esto siempre pasaba con todas las religiones. Entonces él dijo, bueno, nosotros vamos a utilizar la copia del Corán de Abu Bakr como la copia que vamos a utilizar todos los islámicos. Entonces, el Corán que tenemos en la actualidad es el mismo de la decisión que tomó el señor Uthman, que era el califa elegido por este concilio después de la muerte de Omar. Una cosa importante acá entender es que el profeta Mohammed era analfabeto, no sabía leer ni escribir. Entonces toda su tradición, todas sus revelaciones eran como daba, por ejemplo, las parábolas Jesús, que era parado en un lugar y hablar a mucha gente. Él, a diferencia de Jesús, sí fue un líder político. Fue, digamos, gobernante de Medina. Y bueno, como gobernante tenía que no solamente hablar desde el punto de vista religioso, sino también tenía que hablar desde el punto de vista político. Entonces muchas de las revelaciones del Islam no solamente tienen que ver con la espiritualidad, sino que también tienen que ver con cosas de la ley, por ejemplo, de cómo va a ser la herencia, de cómo va a ser el matrimonio, de cómo va a ser la política, y eso es lo que se conoce como la Sharia, que es la ley islámica que se aplica desde la perspectiva política hacia el Estado, ¿sí? Entonces, este señor Uthman, que fue el tercer califa ortodoxo, fue asesinado, ¿sí? Por los seguidores de Ali. Entonces, en ese momento, el señor Ali toma el poder y se convierte en el cuarto califa, ¿sí? Entonces aquí ocurre como toda una especie de división muy importante dentro del seno del Islam, que conduce también a una conspiración interna para asesinar a Ali, ¿sí? Entonces, ocurre que aparentemente lo quieren matar, pero el señor como que se exilia y no logran hacerlo. Pero sí ocurre este famoso evento que es la batalla de Kerbala,
que los que tomaron el poder después de que Ali se exilia, que son los omeyas, asesinan prácticamente a todos los seguidores de Ali que estaban en ese momento en Arabia. Y uno a los que asesinan es a uno de los hijos de Ali, que es Hussein. ¿Sí? Entonces, justamente acá, en este momento, se marca la división entre los chiitas y los sunitas. ¿Sí? Los omeyas establecen un libro, que es una ley islámica de ellos, que ellos dicen que es la ley basada, digamos, en el Corán, que se llama la Sunna, que es de donde viene la palabra sunita. ¿Sí? Y los exiliados de seguidores de Ali crean también su propia ley, su propia ley islámica. ¿Sí? En este caso es la Shia, se conoce desde donde viene la palabra chiita. Hay una tercera rama del Islam también, que es la que practican en Omán, que es una rama muy minoritaria del Islam, que bueno, esa no es tan conflictiva y es más parecida a los sunitas que a los chiitas. ¿Cuáles serían las diferencias, digamos, entre los chiitas y los sunitas? ¿Por qué siempre se hace esta diferenciación? ¿No? La diferenciación principal es evidentemente el origen. Los chiitas son los seguidores de Ali y los sunitas son los seguidores de la rama de Abu Bakr, que pasa por la familia Omeya y termina, digamos, en la familia, por ejemplo, Saud, o toda la mayor parte de los islámicos en el mundo, que también están subdivididos en otras ramas, como los alawitas, como los wahabistas, que también tienen algunas diferencias respecto a cómo ven, digamos, el Estado, la organización de la religión, pero prácticamente siguen las mismas creencias islámicas, ¿no? Y aparte del origen, una de las cosas que creen los chiitas es que todo está fundamentado, digamos, en el linaje de Ali. ¿Sí? De hecho, la primera, podríamos, digamos, hacer diferenciaciones de lo que son la jurisprudencia chiita y la jurisprudencia sunita. Por ejemplo, los chiitas creen en cosas distintas, o interpretan los hadices, que son estos relatos del profeta Mohammed, los interpretan distintos a cómo los interpretan los sunitas, por ejemplo, ¿no? No sé, pero muchísimas cosas, muchísimas diferencias. Se me ocurre, por ejemplo, esta cosa de los matrimonios, ¿no? Los matrimonios sunitas son matrimonios como los matrimonios islámicos, católicos, por ejemplo, ¿no? Que es hasta que la muerte los separe. Pero los matrimonios chiitas no son así. Los matrimonios chiitas son con un periodo de tiempo. Entonces tú te puedes casar, sí. Ellos interpretan que el matrimonio puede tener un lapso de tiempo. Entonces ese lapso no es definido. Es como que tú llegas a un acuerdo con la persona con la que te vas a casar, que en este caso esto le va a volar la cabeza a los izquierdistas. En el mundo islámico no se permiten los matrimonios del mismo sexo, solamente se permiten los matrimonios heterosexuales, ¿no? A los izquierdistas, que les encanta mucho defender estos países. Pero se pueden casar por un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, si una mujer y un hombre deciden casarse por un fin de semana, podrían en teoría hacerlo. Y entonces, lo que un hombre, por ejemplo, convierte en una dote, en dar dinero a su esposa, podría ser un pago encubierto de prostitución, ¿no? Porque otra cosa que pasa en el Islam es que las personas no pueden tener sexo si no están casadas, ¿sí? Entonces, muchas personas han encubierto la prostitución de esa forma. Contraen un matrimonio que dura horas y, bueno, tienen relaciones sexuales, hay un dinero allí entre medio y, bueno, después ya no están casados exactamente. Entonces, ¿Qué manera una manera burocrática de seguir haciendo las mismas cosas? Exactamente. Eso pasa en los chiitas. Y entonces, claro, obviamente los sunitas critican mucho ese matrimonio a plazo porque dicen que es una forma de encubrir la prostitución. Y otra cosa muy interesante que hacen los sunitas también,
los chiitas, perdón, es que ellos interpretan que el género o el sexo de la persona es una decisión, ¿sí? Mm. Que si tú eres una persona, si tú eres un hombre, por ejemplo, eso pasa más que todo de hombre a mujer, no tanto de mujer a hombre. Si tú eres un hombre que tienes unas tendencias, eh, podría decir homosexuales, eh, tú podrías cambiarte a mujer para poder, digamos, tener posibilidad de casarte con un hombre, ¿sí? Entonces, por eso, en Irán hay mucha transexualidad. De Eso lo he hecho, escuchado. sí, es uno de los países con que hasta el Estado incluso financia operaciones para cambios de género y para cambio de estas famosas operaciones de reasignación de género. Es porque ellos consideran que el género es una cosa que puede ser, en teoría, electiva, porque quien implanta en género en tu cuerpo, en realidad es Allah, es Dios, ¿no? Entonces, si tú comienzas a tener una disforia de género, por decirlo de una manera, podrías cambiar hacia el género contrario sin necesidad de que se te persiga. Lo que no puede ser es homosexual, es decir, hombre con Mm. hombre no. Tienes que, si sientes esas pulsiones en tu cuerpo, te obligan, digamos, de alguna manera, o la sociedad, digamos, te lleva a cambiarte de género hacia mujer. Esas O sea, que son, digamos, ellos reconocen que Allah se equivocó. sí, no sé si podría ser. Fíjate que esto es un debate interesante, pues los sunitas obviamente no practican esas cosas, eso solamente lo hacen los chiitas. Chiita, sí. Y tiene que ver justamente con esto de las interpretaciones de la ley islámica, que son totalmente distintas entre los chiitas y los sunitas. Otra diferencia, que yo creo que es la diferencia fundamental entre uno y otro, es esto que tú mencionaste de la constitución iraní, de que el líder supremo en realidad no es tanto el ayatolá, sino este eh, descendiente El, del linaje de Ali. el imán desaparecido. Exacto, que es un imán desaparecido. Que esto viene de una teoría chiita, que es de que los seguidores de Ali, el linaje en realidad de Ali, no murieron, sino que vivieron escondidos y que están predestinados a ser los que anuncian el fin de los tiempos, o los que anuncian, digamos, el apocalipsis. Esto es una cosa interesante también que podríamos hablar en otro video de porque el Islam cree, por ejemplo, en profetas anteriores, o creen en la Biblia igual que los cristianos, o creen en el Pentateuco igual que los judíos, y es porque es una religión abrahámica también. Ellos consideran Mm. que Jesucristo, por ejemplo, es un profeta, el que lo llaman el profeta Isa, que es un mensajero de Dios. Ellos tienen unas ciertas creencias que están en el Corán, que ellos le dan prioridad al Corán, hablan del libro religioso este del Nuevo Testamento, que es escrito por los apóstoles, las cartas de Pablo, todas esas cosas, pero obviamente le dan prioridad a lo que dijo el profeta Mohammed sobre Jesús. Y hay cosas que son contradictorias. Por ejemplo, ellos piensan que Jesús no resucitó, sino que no murió en la cruz, ¿sí? O, no sé, ellos piensan que Jesús, ellos son muy devotos de la Virgen María, por ejemplo. Porque la comparan mucho con la propia anunciación del profeta Mohammed, que aparentemente, según las interpretaciones de algunos imanes, fue el arcángel Gabriel el que le dio el mensaje divino. Así justamente como la Virgen María le anunció el embarazo de Jesús, ¿sí? Entonces, estos son como cosas interesantes del Islam que si quieres podríamos hablar en otro video y que nos llevan justamente también a esta cuestión de eh, por qué siempre ha existido este conflicto entre los árabes, que son mayoritariamente sunitas, y los persas, que son mayoritariamente chiitas, que ya como tú escribiste perfectamente, los persas se convirtieron a chiitas en el siglo XVI, con este señor Ismael I. Una de las cosas que los ayatolás quieren hacer es controlar ciertos lugares que son sagrados en el Islam, ¿sí? Por ejemplo, están los lugares sagrados que están en Arabia, que están en teoría cuidados por los sunitas, que son la Meca, la Kaaba, todos estos lugares en los que se movió el profeta Mohammed al principio, cuando predicó él por primera vez el mensaje del Islam.
Y hay otros lugares en el mundo que son sagrados para el Islam, como por ejemplo este lugar en Israel, que es el lugar que se reconoce como el ascenso del profeta Mohammed La mezquita hacia de la Asa. divinidad, que es donde se construyó la famosa mezquita de la Roca que está en Jerusalén. Entonces, Jerusalén es una ciudad muy sagrada para los islámicos en general. Y bueno, una de Justo las cosas sobre el que... muro de los lamentos. Exacto, justamente Para sobre el muro de complicar, para complicar la cosa. Exacto, sí. Entonces, bueno, una de las cosas que quiere hacer o lo que quería, digamos, hacer Ruyollah Khomeini es justamente eso, recuperar esos territorios que son sagrados para el Islam y obviamente quienes tenían el control de ese territorio eran los israelitas. Y pues de allí, en parte, no solamente eso, pero en parte viene un poco el conflicto con Israel. Mira, ¿Sí? uno de los grandes problemas que hay precisamente con esta visión del Islam y el hecho de que Irán obtenga armas nucleares es precisamente su visión del fin de los tiempos y la venida de este imán desaparecido. Ellos dicen, por ejemplo, como tú bien mencionaste, que el imán va a venir al final de los tiempos. Y uno de los grandes miedos es que si a Irán, no Irán, a este régimen clerical chiita se le entreguen armas nucleares, ellos vayan en búsqueda del final de los tiempos. Porque las armas nucleares lo que le van a dar es precisamente ese poder. Claro. Es porque estás hablando de un grupo de gente que es extremadamente radical, extremadamente fundamentalista y verdaderamente creen que su imán en algún momento va a aparecer. Entonces, uno de los grandes miedos, aunque parezca un chiste, uno de los grandes miedos que tiene el mundo en Irán, y no solamente los Estados Unidos y Israel, los sunitas, incluso los mismos chinos y los rusos, uno de los grandes miedos de que esto ocurra es que esta gente verdaderamente vaya a promover esta guerra nuclear para llegar al final de los tiempos y que su imán vuelva. Esa es una de las grandes temores que hay. Sí, sí. Me gustaría tocar, digamos, capaz brevemente 2 o 3 temas más, que serían primero esta cuestión del conflicto en realidad que tienen los persas con los árabes, ¿no? Que puede ser también una cosa de origen, digamos, de diferenciación étnica, porque realmente cuando en estos días estaba hablando con un amigo sobre el tema no, de qué complicado es esta cuestión que está pasando en Irán, me decía, hay esos árabes que se pelean entre ellos siempre. Y yo le decía, no, no son los mismos. Los persas son distintos, los persas son indoeuropeos, la mayoría de esas etnias vienen del centro norte de Europa, que fueron, digamos, descendiendo por el Cáucaso hasta Irán. La lengua que hablan es totalmente distinta. No sé si tienes alguna apreciación un poco más. Sí, bueno, sí, como estamos conversando, tú más o menos mencionaste que los persas son étnicamente diferentes a los árabes. Efectivamente, ellos hablan un lenguaje completamente distinto, que es el persa o el farsi, el verdadero nombre. Están mucho más ligados a la parte europea. Son diferentes no tan solo de los árabes, sino también de sus vecinos, que son los turcos, que están en la parte norte del país, que bueno, son los que crearon el Imperio Otomano, que ocupó Turquía y vienen del Turkmenistán. Y los persas han estado en esta área por 1500 años, o sea, y era un imperio ya en aquella época. Cuando los árabes eran sencillamente unos pastores de ovejas, esta gente ya tenía civilizaciones muy, muy avanzadas y tenía una religión monoteísta muchísimo antes de que el Islam apareciera. De momento, lo que verdaderamente los vincula es la religión. E incluso dentro de la religión, estando dentro de la misma religión, como ya discutimos antiguamente, los suníes y los chiitas son diferentes. Así que sí existe una diferencia. Incluso dentro del mismo Irán también hay diferentes etnias. La que más se destaca, pues probablemente sean los kurdos, que son los que comparten territorio entre Irak, Turquía, Siria e Irán, que pelean por su independencia y que ahorita, precisamente en este momento, están involucrados en el conflicto y están atacando a las fuerzas de la Guardia Republicana iraní en el norte. Bueno, de los kurdos podríamos también hacer un programa completo.
Han estado no solamente en este tema de Irán, sino también en su momento su guerra perenne con los turcos y con, por ejemplo, en su momento con Al-Qaeda en Irak. Pero bueno, eso es otra historia. Eh, y bueno, por último, me gustaría hablar también de esta cuestión de nosotros siempre tendemos a ver a los iraníes como los estadounidenses en su momento los incluyeron en este famoso eje del mal en el que estaba, bueno, la Unión Soviética, Corea del Norte, en su momento también estuvo Venezuela. Y eso tendría a hacernos pensar que es un régimen de izquierdas. Eso es una cosa que también creo que podríamos discutir bastante. Eh, pero que no sé si nos podrías decir algo. Yo, por ejemplo, sí pienso que son bastante de izquierdas, pero no sé si tienes esa misma impresión. Bueno, depende de cómo querramos definir izquierda. Si vamos a definir izquierda como colectivistas, sí, en muchos grados son colectivistas, pero fundamentalmente son un movimiento, o sea, estamos hablando del Estado teocrático iraní, un Estado conservador fundamentalmente. En términos prácticos, los estados que son fundamentalistas o son religiosos fundamentalistas tienden a ser enemigos de lo que es el socialismo y el comunismo, porque el socialismo y el comunismo tienden a ser ateos y más, sí, tienden a tener mucho conflicto social con lo que son los movimientos conservadores. O sea, yo no los definiría a ellos como socialistas como tal, no lo son un movimiento bastante conservador, extremadamente conservador, de hecho radical en la parte conservadora, pero que tiene unos toques colectivistas. Lo que pasa es que históricamente, y eso ha pasado muchísimo en el mundo, la República Teocrática iraní surge como una respuesta o una rebelión contra la acción de fuerzas internacionales que estaban realmente robando de Irán o sacando o extrayendo de Irán o tratando a Irán como una colonia. Entre ellos estaban en aquel momento los Estados Unidos, que había apoyado a Mohammad Reza Pahlavi para mantenerse en el poder. Entonces, como respuesta a esto, Irán o el movimiento teocrático iraní surge como una respuesta a este fenómeno, y lo que hace es rechazar a Estados Unidos y por tanto también al capitalismo que Estados Unidos traía como una influencia occidental no deseada. Además, súmale a esto que ellos son un movimiento religioso muy fundamentalista y por tanto empiezan a tratar a estas características como algo diabólico y moralmente no deseable dentro de la cultura. Pero no son realmente socialistas. En un mundo diferente, donde no hubiese estado esa influencia, Irán y la Unión Soviética, que era el bloque que en aquel momento existía, no se hubiesen llevado muy bien, que digamos. Por ejemplo, otra cosa que ocurre, hoy en día ellos son considerados parte del bloque del mal porque están asociados a Rusia. Rusia ya no es un país que se podría llamar País socialista como socialista tal. tampoco, Sí, exacto. es una cosa un poco extraña, y están asociados a China. China, aunque su socialismo ha tendido a ser un socialismo más abierto al mercado, todavía sigue fundamentalmente definiéndose a sí misma como un país marxista. Sí. Eso podríamos, hoy en día a mí me parece que es un país más fascista que un país marxista, pero eso es Exacto, sí, sí. es otra historia. Pero Bueno, de fundamentalmente hecho, los países que mencionaste, tanto Rusia como Irán o como China, tenderían más al fascismo en realidad que al comunismo. sí, sí, porque hoy en día son países más corporativistas Por y el, más, sí, sí, hay una cantidad de cosas que fundamentalmente ellos se organizan, se consideran a sí mismos marxistas, en el caso de China, estoy hablando de Rusia no es marxista, eh, pero, pero esa es su acepción de sí mismo. Entonces eso chocaría, en un mundo diferente, eso chocaría inmediatamente con, con Irán, con la cultura teocrática iraní, al menos con los ayatolás. Pero, dadas las circunstancias de enfrentarse a los Estados Unidos y al mundo occidental, eso ha forzado una alianza antinatura entre estos factores. Además, bueno, tienes que sumar,
Rusia tiene grandes intereses en Irán por su posición geográfica, primero que nada, porque está en su frontera y es lo que le permite acceso a Asia Central y hacia el Medio Oriente. Y China tiene unos intereses de demanda energética bárbaros con Irán, cosas que le importan mucho a China, por ejemplo. A China le interesa el petróleo que le vende Irán a China, que se lo vende a un descuento bárbaro porque Irán está sancionado en los mercados internacionales. Para China eso es fundamental. China no puede mover su industria sin petróleo. Suplidores como Venezuela, Irán y Rusia son de vital importancia porque a todos ellos les compra con descuento. Sí. En el caso de Irán, bueno, en este momento la posición rusa es muy particular porque a ellos les conviene que este conflicto esté ocurriendo menos por un tiempo corto periodo corto de tiempo, porque hace que tenga un poder de negociación con China mucho más alto. Recordemos que Rusia también está involucrada en el conflicto en Ucrania y están sancionados, y entonces su único gran comprador de momento es China. Bueno, volviendo a la parte socialista, colectivistas, sí, yo los llamaría colectivistas. Ellos están tratando de imponer a rajatabla una visión compartida colectivista de la religión a toda su población, pero desde el punto de vista, son anticapitalistas porque, bueno, recordamos fundamentalmente que los musulmanes son anti-usura y sí, básicamente Exacto, sí. anti-usura. Ya eso los pone en enfrentamiento con el capitalismo. No necesariamente son fundamentalistas anticapitalistas, pero sí, su religión está encontrada contra el Claro. capitalismo como tal, sobre todo con la parte de la usura. Pero no son socialistas, y no son socialistas sobre todo en esa parte de apertura social que muchos socialistas defienden tener. Son extremadamente Claro. conservadores y eso los pone en contradicción con el socialismo. De nuevo, no es precisamente el mejor tipo de conservadurismo que podemos conseguir. Sí, sí. Sí, aparte que está toda esta visión islámica de que los islámicos no creen en la libertad individual por una cuestión también de tradición religiosa. Ellos consideran que la libertad es una cuestión más colectiva. Tienen un sentido, desde el Corán se describe la libertad como algo así tipo la libertad positiva. Entonces la libertad positiva es el colectivo actuando en favor de que una persona pueda hacer cosas o no pueda hacer cosas, ¿no? No es ese Correcto. sentido, digamos, libertario de la libertad negativa, que es que no te prohíban cosas. Para los islámicos, Y, básicamente el individualismo como que no existe. y eso quizás se comparte, bueno, eso incluso lo compartimos en Latinoamérica, probablemente lo arrastramos de nuestra herencia magrebí. En el mundo, y eso sí lo compartimos con el Medio Oriente, en esa parte del mundo, no hay una valoración de la responsabilidad individual, sino que tú eres responsable en tanto tú representas a tu grupo social o a tu clan o a tu tribu. Y bueno, eso requiere mucha más explicación, pero eso lo compartimos también los latinoamericanos, lo tenemos los españoles, lo tienen hasta cierto grado los franceses, los italianos, incluso los australianos, pero es otra historia. Pero sí, esa es una característica bien propia de los pueblos que que vienen de esa herencia. Sí, todo, digamos, toda esta mezcla de ideas que han ocurrido, porque Europa tiene también estas pulsiones colectivistas en su momento, Estados Unidos también ha tenido pulsiones colectivistas, pero digamos el Islam tiene esta cuestión de que el individuo no es importante en realidad, sino que lo que es importante es la comunidad, es la umma, la famosa umma, ¿no? No. Entonces esto hace que esos países probablemente tiendan más al socialismo entendido como digamos, no importa tanto tú como persona, sino más la comunidad en la que vives. Entonces, si tienes que estar supeditado, ya sea, digamos, democráticamente o dictatorialmente a los designios de la comunidad, bueno, no tienes poder de decisión ahí. Correcto. Sí. Entonces, bueno, eso también es un tema que da para mucho. Yo creo que
Con esto podemos ya concluir el tema de Irán, que ha sido bastante interesante y que va a seguir dándonos de qué hablar por mucho tiempo, porque esto no va a parar pronto, sobre todo con esta desestabilización política que ha ocurrido a partir de eh, los recientes ataques de los Estados Unidos hacia la familia de los Khamenei. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a seguir pendientes también. Si ocurren más cosas, podemos hacer otro programa en el futuro. Pero de momento lo dejamos acá y bueno, les invitamos a que nos sigan de vuelta en nuestras redes sociales, que son YouTube, X, Spotify y TikTok. En las 4 nos van a conseguir como The Big Bros Pod. Y ya saben, si tienen algún comentario, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, comentarios buenos, comentarios malos, insultos, todo se acepta en la cajita de comentarios. Y compartan este video, denle like y suscríbanse al canal, por supuesto. Muchas gracias, Julio. Estamos hablando en una Gracias. próxima ocasión. Seguro. Saludos.